Y vive. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, hoy miércoles 13 de junio del 2018, celebrando una ciudad en la que está cayendo casi que la primera lluvia en serio de la temporada. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Wilitza Arcaya; en la producción, Kenger Jaramillo; en los controles, César Arteaga. Y hoy estoy con ustedes, que les habla Víctor Maldonado. Nuestra queridísima y apreciada Rocío Guijarro está fuera, va a estar fuera hasta el próximo lunes por compromisos de sus roles internacionales, que son muchísimos. Pero bueno, hoy estoy acompañado por ustedes y tenemos un grupo de invitados que espero que lleguen pronto, porque bueno, el algo de tráfico está ocurriendo en la ciudad gracias a un plan que llaman Chamba Juvenil, donde lo primero que ponen es una pancarta para trancar el tráfico. ¿Qué forma tienen los populismos de demostrar o de simular que hacen cosas? Saludos a nuestros espectadores, casi 500 espectadores que están conectados en este momento por el canal YouTube RCR 750, y bueno, los puntos de comunicación 0212-482-9750, por el canal Dilo 3456, el costo bolívares 1 más básico más IVA, Twitter @RCR 750 y Periscope también es @RCR 750. Bueno, hoy tenemos planteadas dos preguntas que a mí me parecen que son fundamentales. La primera, no podemos dejar pasar que la Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional. Es inconstitucional, y esto por supuesto tiene que pasar de ser una reflexión de los abogados a ser una convicción de los ciudadanos. Pero dicho esto, también uno tendría que preguntarse, bueno, ¿cómo es que llegamos hasta aquí? ¿Cuántas batallas se han perdido para la libertad? ¿Qué es lo que efectivamente ha pasado con el país? Y bueno, vamos a tener por eso dos invitados de lujo. Uno es el abogado Juan Domingo Alfonso Paradisi y el otro es el periodista Orlando Avendaño. Ambos autores de sendos libros. Uno tiene que ver precisamente con estudios sobre la Asamblea Nacional Constituyente y su inconstitucional convocatoria en el año 2017, cuyos compiladores fueron Alan Bruder Carías y Carlos García, y el otro libro, con un nombre también muy sugestivo, Días de Sumisión: cómo la democracia venezolana perdió la batalla contra Fidel. Y el autor es precisamente Orlando Avendaño. Bueno, mientras los esperamos, nosotros podemos hacer un repaso por lo que pasa con la libertad en el mundo. Hay un artículo muy interesante que está en la página del cato.org, cuyo título es el siguiente: El negocio de la izquierda latinoamericana con los médicos cubanos. Bueno, como todo se descubre, como el diablo monta la olla, pero nunca le pone la tapa. Esta analista política uruguaya, Hannah Fischer, explica el negocio redondo para Castro y sus sucesores con las misiones médicas cubanas, de las cuales nosotros tenemos una triste recordación con ese programa que se llamó Barrio Adentro, que degradó la salud pública hasta el punto en que hoy tenemos entre nosotros hasta la poliomielitis. Bueno, pero ¿qué dice Hannah Fischer? En primer lugar, que Fidel Castro fue uno de los hombres más ricos del mundo. Era, según ella dice, dueño de una isla privada, más de 20 mansiones, una marina con yates, cuentas bancarias cifradas y hasta una mina de oro. Y todo esto es producto de lo que reveló uno de sus guardaespaldas, Juan Reinaldo Sánchez.
Por su parte, la revista Forbes, en su edición del 2006, admitió que su riqueza superaba a la de la reina Isabel de Inglaterra, a pesar de que él no era demasiado monárquico el dictador Castro, y que dejaba a sus herederos una fortuna de unos 900 millones de dólares. ¿Cuál es el origen de ese patrimonio? Bueno, sencillo, porque nosotros tenemos aquí una segunda marca de lo que él hizo. Fidel convirtió a Cuba en su hacienda particular, así como sus sucedáneos de aquí convirtieron a Venezuela en su hacienda particular. Por lo tanto, todos los ingresos y todas las deudas de ese país, según Hannah Fisher, en rigor son suyas, porque bueno, ya que él se apropió de un país, la suerte de ese país, por supuesto, es producto de su más absoluta responsabilidad. Bueno, bienvenidos. Aquí tengo nada más y nada menos que está llegando Orlando Avendaño y está llegando además perfectamente muy bien acompañado. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y ya te voy a dar entrada. Uno de nuestros invitados ya llegó. Pero sigamos comentando lo que yo les decía. Bueno, parte de los negocios de Fidel Castro tiene que ver precisamente con que él vendía los médicos o los supuestos servicios médicos de su país, y que gracias precisamente a ese negocito él incrementó su patrimonio personal, porque él cobraba y por lo tanto se quedaba con las utilidades. Bueno, eso es demostrado por la revista Forbes, que dice que a partir del 2005 la fortuna de Fidel aumentó considerablemente. En 2013 la calculaba en 110 millones de dólares, en el 2005 se había incrementado en 550 millones de dólares y para 2006 alcanzaba unos 900 millones de dólares. Casualmente, ese brutal aumento aconteció cuando varios políticos amigos ascendieron al poder en sus respectivos países y empezaron a requerir servicios de salud de Cuba. Un caso paradigmático, por supuesto, es el nuestro, que compramos y consumimos esos supuestos servicios de salud como si aquí no tuviésemos tal vez los mejores médicos y los más competitivos del mundo. Fue una desgracia, no solo por esa desleal competencia, sino porque se envileció la salud de los sectores menos favorecidos y propició además una salida de nuestro talento médico hacia otros países, que nos costará muchísimo recuperar, porque para recuperar ese talante médico, pues nosotros debemos recuperar la libertad y por supuesto recuperar la confianza en el país, la confianza inversionista. Tenemos que invertir la dirección y la tendencia de la diáspora al regreso, y bueno, para eso pasarán años, y todos los que vivimos en Venezuela sabemos que aun cuando aquí quedan muy buenos médicos, menos mal, echamos de menos a todos aquellos que se han ido, y por supuesto hay especialidades que lamentablemente ya no están a disposición de los venezolanos. En fin, queda bien claro para todos nosotros que toda esa monserga que decía que la solidaridad de los pueblos permitía a una isla empobrecida y hambriada por una tiranía terrible, paradójicamente tenían ellos excedentes de personal médico que podían prestar a otros países. Eso fue un negocio entre socialistas. Era la otra forma de la corrupción de los socialistas del siglo XXI. Era el mecanismo para enriquecer a Fidel Castro, que además erotizó lamentable y perjudicialmente a los líderes venezolanos, a buena parte de su establecimiento y por supuesto a buena parte de los líderes latinoamericanos que hacían procesión hasta la isla para ver a lo que no era nada más y nada menos que un pobre y vulgar tirano que mató a muchos de sus conciudadanos, que los aterrorizó siempre y que dejó a la isla con esa desazón y esa desesperanza que se ve en sus obras literarias, que incluso se escucha en sus canciones cuando sus canciones son honestas. Pero bueno, ya sabemos, Hannah Fisher, el 11 de junio, el negocio de la izquierda latinoamericana con los médicos cubanos, www.elcato.org. Y vamos a nuestra segunda sección. El libro del día. Bueno, tenemos aquí de invitado a Orlando Avendaño, @ en Twitter ORLVNDOA.
Sí. Que acaba, la verdad es que lo pusiste difícil, Es ¿no? un poco confuso y hoy pensé en eso de que va a ser un problema. Claro, vas a tener que el contratarte usuario. otro community manager para que te ayude, digamos, a que nosotros podamos seguirte en Twitter. Bueno, pero estoy muy contento. Orlando es un joven periodista, es uno de los redactores del portal Pan Am Post en Venezuela y escribió un libro que habla de estas cosas y que tituló Días de Sumisión. Cómo la democracia venezolana perdió la batalla contra Fidel. ¿Perdimos la batalla contra Fidel? Perdimos la batalla, sí. La democracia. Primero, Víctor, en verdad, muchísimas gracias por el espacio. ¿Qué edad tienes tú, Orlando? Tengo 23. 23 años y ya autor de un libro. Oh, Dios mío, cómo he perdido mi tiempo. ¿Ah? Sí, es un poco abrumador. Bueno, tú sabes que hay que escribir un libro, hay que sembrar un árbol y hay que tener un hijo. ¿En qué? ¿Por dónde vas? Por el libro, me falta Por el árbol y el hijo. Ok, Y bueno, espero dale, que, bueno, el rápido, árbol, porque hay que tener cierta velocidad, ¿no? con lo del hijo no, espero que no tanto. Pero, por cierto, me extraña que Rocío... Bueno, Rocío no nos debe extrañar. Rocío es no sé cómo poder decirte. Rocío tiene muchas obligaciones Está ocupadísima, internacionales. ¿no? Me imagino, Una mujer me imagino. ocupada. Ahorita está volando hacia el sur del continente. Tiene actividades en Chile. Rocío Ok. es de verdad insustituible en su red de relaciones en toda América Latina, que siempre ha puesto además a disposición del país y de la libertad. Bueno, está volando para Chile en este momento. Ok, no, completamente. Ella con la regla... Con la red liberal, de instituciones liberales de América Latina, la red Relial, y bueno, ella además de ser libre, pensadora en este programa en donde se habla de libertad, es también la directora de una importante tanque de pensamiento, tal vez el más reputado tanque liberal venezolano que se llama Se Dice. Correcto. Bueno, ¿por qué perdimos la batalla contra Fidel? Perdimos la batalla porque al final fue una entrega, fue una especie de una entrega. Días de Sumisión no trata los días de sumisión, precisamente. Los días de sumisión fue lo que vino después de esa guerra, que fue una especie de guerra que duró unos 30 y pico de años, 36 años más o menos, que fue la guerra de Fidel contra Venezuela, y al final la ganó no porque lo haya podido hacer a la fuerza o eso haya significado una inmensa conquista militar o política, no, simplemente fue una entrega. Nosotros le entregamos el país a Fidel, primero con el triunfo de Hugo Chávez y con todo lo que significó Hugo Chávez, y después por la manera en que se articuló todo en contra de la democracia a finales de los 90, que todos los actores políticos e intelectuales del país jugaron en contra de la democracia. Entonces, bueno, el libro es la historia de cómo se llegó a este punto. No trata sobre los días de sumisión, que sería más lo relacionado con el socialismo del siglo XXI, que es el gran proyecto de Fidel, la gran victoria de Fidel sobre la región. Pero es más o menos la historia, a través de un ensayo periodístico, de cómo se llegó a ese punto. Oye, pero me parece interesantísimo porque yo precisamente estaba esta mañana en la casa tratando de escribir un artículo para Pan Am Post, valga la cuña. Y yo precisamente estaba reflexionando sobre eso. ¿Cómo es posible que nosotros estemos donde hoy estamos? A ver, ¿dónde estamos? Además está hoy acompañado de también jóvenes. Me imagino que ustedes también son escritores y ensayistas. ¿Ah? Más o menos, son también muy talentosos. También, Ok, bueno, ¿dónde estamos hoy? Las noticias son las siguientes. PDVSA, este es su último año operativo por todo lo que parece pasar allí adentro. El desplome de las reservas internacionales, dicen las cifras del BCB o revelan las cifras del Banco Central de Venezuela, que han caído en un 59%. El descalabro del sector agrícola, agroindustrial, manufacturero es notable. De las cifras de la industria manufacturera, recientemente leía y con industria decía que quedaba solo el 10%, o sea, poco más, poco menos que 1.000 empresas manufactureras en un país que hace 20 años tuvo cerca de 15.000 empresas manufactureras. Cuando uno se pasea por las calles, uno lo que ve es desolación y soledad. Yo anoche tuve que llevar a una de mis más queridas
y notables profesoras, la doctora Tamara Jano, de ella vive cerca de mi casa, la llevé a las 9 de la noche y entre Terraza del Club Hípico y Lomas en la Trinidad no había un solo vehículo. Yo parecía que estaba paseándome por un set de apocalipsis zombie, ¿no? En cualquier momento yo esperaba que saliera un ser desalmado de esos, pero la absoluta soledad que indica que este país está muriendo, que esta sociedad está colapsando, que está encerrada, que estamos feudalizándonos, que nadie tiene confianza en el otro. ¿Cómo es que llegamos a esta circunstancia tan dramática? Pero, como la respuesta, me imagino, te obligó a escribir un libro completo, mejor entonces vamos primero al corte y respondes cuando regresemos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Son las 11:18. Observatorio de Derechos de Propiedad. Se dice libertad. Ser propietario equivale a haber obtenido la propiedad por mis propios méritos, y hacerla productiva implicará más méritos para mí. En la medida que el gobierno respete la propiedad privada, tenemos más oportunidades de convertirnos en un país libre y desarrollado, y por lo tanto tener mayor calidad de vida. Para que mi propiedad exista y permanezca en el tiempo, debo cuidarla, mantenerla y respetar las reglas del juego, porque el derecho a la propiedad incentiva la responsabilidad. Asegurar el derecho a la propiedad de todos los venezolanos es una forma de aumentar la libertad de una sociedad. La propiedad es símbolo legítimo de riqueza cuando es producto del ingenio y del esfuerzo. Se dice libertad por un país de propietarios. Sentir la frescura del Salto Ángel, el misterio de la Cueva del Guácharo o la vasta inmensidad de la Gran Sabana es lo que compartimos todos los venezolanos. Vivimos una misma emoción, un mismo sentimiento por nuestro país. Y es que en Ama de Casa llevamos esta tierra en la piel y queremos invitarte a sentirla cada día. Visítanos en nuestras tiendas autorizadas y en nuestra tienda en línea amadecasa.com. Ama de Casa, toca, siente y vive. Leopoldo, el club, y María Corina, yo estoy abajo. Cuidado, compadrito. ¿Hasta cuándo esto, Dios mío? En un mar de datos, cualquiera se ahoga. En un desierto informativo, algunos mueren de sed. En una nube de confusión, muchos terminan sofocados. En un país donde todos quieren saber más y mejor, La Cabilla está contigo. www.lacabilla.com. La Cabilla, una voz independiente, alta, clara y responsable. La Cabilla, opinión radical, información libre. Ahora Coco Factory abrió su nuevo local en Colinas de Bellomonte, en la calle Garcilaso, para que disfrutes de sus ricas cocadas en todas sus versiones, además del agua de coco, helados de coco y más. No te equivoques, calle Garcilaso, edificio Balcán, Colinas de Bellomonte. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Nosotros seguimos conversando y tratando de buscarle respuestas a esta pregunta, ¿cómo es que llegamos hasta aquí? Y para buscarle una respuesta con sentido y reflexionada, tenemos a Orlando Avendaño, que escribió un libro precisamente sobre ese proceso. Días de sumisión, cómo la democracia venezolana perdió la batalla contra Fidel, que está editada por Editorial Ígneo, ¿no? Sí. ¿Ya está en las librerías? No, está en proceso de llegar al país. Se puede conseguir ahorita afuera, en el estudio en Amazon y, bueno, a través de pequeñas librerías afuera, pero está en proceso. Ok, bueno, pronto, así que tenemos además como venezolanos el privilegio de saber del libro
que nos los cuente su autor, que él mismo haga, digamos, trampa, ¿ok? Y nos cuente el principio, el medio y el final, y tengamos una versión de lo que él imaginó que ocurrió aquí. Bueno, soy todo oídos. Ok, no voy a espolear como tal el final. ¿Te vas a espolear? No lo voy a hacer. Pero bueno, más o menos el libro trata sobre el hilo conductor. Lo dirigen de alguna manera los enemigos de la democracia de siempre. Primero, apenas se instauró la democracia, surgieron los primeros grandes enemigos, que fue la extrema izquierda, el Partido Comunista, siempre bajo la tutela ideológica de Fidel Castro y el financiamiento directo, armas, dinero. El libro está dividido en 3 partes. La primera parte es esa, se llama La Infiltración. Versa sobre todo el tema de la lucha armada, cómo se fue desarrollando hasta que al final, bueno, la democracia se pudo imponer, la lucha armada fracasó, y ahí es cuando, de alguna manera, para ese proyecto de tomar el poder político venezolano, tienen que acudir a otra alternativa, que es la alternativa de infiltrar las fuerzas armadas, que sobre esto se ha especulado, pero yo trato de presentar más o menos hechos y testimonios que tratan de sostener esta idea de la infiltración de la Fuerza Armada, que sí ocurrió. Sí ocurrió y sí había una relación con Fidel Castro en todo esto. Bueno, yo hablé con Douglas Bravos, que es uno de los entrevistados para el libro, protagonista de la historia. Y sí, efectivamente, la infiltración se llevó a cabo con el fin de construir, de ir edificando un movimiento militar, unas logias, diferentes logias, con el fin de que una llegara a prosperar y pudiera tomar el poder político. Esto se supone que es una tarea de años. La de Hugo Chávez no era la única. Estaba William Izarra, Arias Cárdenas, por otro lado, que después se fusionó a Hugo Chávez. Esta es la segunda parte del libro, que se llama La Infiltración. Y la tercera parte es La Consolidación, que es ya los últimos días de la conspiración, el golpe de Estado, y bueno, luego que una vez fracasado el golpe de Estado se terminaron de articular como que se agregaron a la fórmula otros enemigos de la democracia, que fue la izquierda moderada y todos estos intelectuales, todos que colaboraron al fin con terminar de dilapidar la democracia. Y ese es el proceso, y yo creo que esa es la verdadera razón, más allá de temas económicos o políticos relacionados con los partidos, de que hayamos llegado a esto, porque había gente que desde los 60 estaba muy empeñada en que esto ocurriera. Ahora, yo estoy aquí, queridos oyentes y los que puedan vernos por los canales audiovisuales, estoy rodeado de jóvenes. Orlando Avendaño es un joven de 23 años y él está tratando de buscar en el siglo pasado, aquel siglo en el que nació, pero tenías que, en el año 18 del siglo XXI, tú naciste en 1994. Él está buscando a mediados del siglo pasado una razón, también además pedagógica, como para entender qué es lo que nos ocurrió. Y él dice, él plantea 3 cosas. En primer lugar, la desgracia continental de haber endiosado lo que no era sino una toma del poder por la vía de las armas, que es todo el tema del fidelismo. Y allí hay una inmensa culpa de todos, de tratar de darle méritos a esa fábula del buen revolucionario, de las barbas grandes, de la guerra buena, de la liberación de los pueblos, sin entender, y sin darse por aludidos, que los resultados eran progresivamente malos. Que allí llegó un guión muy macabro, en donde se restringieron rápidamente las libertades, se fusiló a todo aquel que no estuviese de acuerdo, y además se violaron todos los derechos de propiedad. ¿Qué sentido podía tener eso? Y la verdad es que no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer las memorias de Norberto Fuentes, intelectual cubano homosexual, que decidió contar su historia cuando sabía lamentablemente que él se iba a quitar la vida porque se había enfermado de SIDA y había huido hacia Estados Unidos. Y uno ve lo trágico que era
intentar ser libre y diverso en una sociedad totalitaria que te aplastaba y además te mataba de hambre. ¿Cómo es posible que eso se haya comprado como bueno? ¿Cómo es posible además que los venezolanos, y en eso Thais Peñalver, que viene después de este programa, tiene un conjunto de hipótesis también muy robusta? ¿Cómo es posible que nosotros hayamos fracasado en constituir en el siglo XX una institución militar comprometida democráticamente y que se hayan dejado infiltrar? Y al final, ¿cómo es posible que nosotros nos hayamos embobado con la imagen de Hugo Chávez? ¿Cómo lo ve un joven de 23 años que ha tenido además que sufrir en su mejor época esta barbarie, que está aquí en Venezuela y que espero además que siga aquí en Venezuela, porque no nos podemos perder el final de esto, ni lo podemos ver a control remoto? ¿Cómo lo ve, cómo lo siente un joven que podría ser mi hijo, que no tiene nada que ver con esta tragedia y toda esta confusión? Háblame de tus sentimientos, ¿qué sientes? Sí, bueno, por cierto que menciona a Thais Peñalver, que el libro de Thais Peñalver, de la conspiración de los 12 golpes, fue excelente para el trabajo, me sirvió mucho, además que es un excelente libro. Pero sí, bueno, yo creo que todos pudiéramos coincidir en que lo que está sucediendo es terrible. Es la abolición de una generación, prácticamente, ¿no? Está quitándole las libertades a una generación, desde todo punto de vista. Y es terrible. Y por eso, de alguna manera, eso me impulsó a querer hacer este ensayo, porque también hay mucha impunidad, y no impunidad judicial, sino ideológica. Hay una suerte de impunidad ideológica con respecto a los responsables de esto, porque muchos de los responsables están ahí de nuestro lado, los entrevistamos, los tratamos bien, no le reprochamos, que tampoco la idea es andar encima de todos recordándole el pasado, pero hay una suerte de responsabilidad que se ha obviado. Y es parte de la idea fue parte de la idea por la que quise también llevar a cabo esto. Pero yo creo que hay que hacer hay que intentar algo de justicia histórica. Llegamos hasta aquí porque hubo un error de una generación de líderes, y porque además hubo una falsa narrativa de la que nos dejamos seducir. Y yo creo que ustedes, como jóvenes que recibieron esta tragedia como heredad inmediata, tienen todo el derecho a preguntarse, bueno, ¿cómo es que a ti se te ocurrió comprar esto como bueno? Pero vamos a hacerle caso a mi querido Kenjer Jaramillo, el productor del programa, y vamos al corte, pero se quedan aquí que ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:28. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Francisco Valencia, director de la organización no gubernamental Codevida, calificó de insólito cómo las autoridades sanitarias se contradicen en sus declaraciones. Estas personas, ¿no? El gobierno sigue entre el tema de la emergencia humanitaria, les cuesta de alguna forma aceptar el problema que tienen en la mano, pero paralelamente se han visto obligados a anunciar el día de ayer que buscarán medicamentos a través de la OPS. Entonces, si tú buscas medicamentos y mecanismos, buscas los medicamentos a través de mecanismos de la cooperación de la OPS, estás confesando que no tienes los medicamentos disponibles en este momento para la población. Pero por Dios, esta gente no sé en qué mundo vive, y qué gobierno tan insensible de tanto dolor que está causando la población venezolana. Como tú dices, esta reacción del ministro de atacar a Pablo Zambrano, atacar a mi persona, simplemente se generó porque estas imágenes de las últimas protestas en las afueras del Ministerio de Salud le dieron la vuelta al mundo del daño que está causando este gobierno de proporciones incalculables, y que
dejaron al descubierto. El exalcalde del municipio San Diego, Enzo Scarano, denunció un intento de detención en su contra en el aeropuerto de Valencia. Corpo Elec reportó hoy fallas en distintas zonas del área metropolitana de Caracas. En internacionales, un juzgado español le notificó a Iñaki Urdangarín, cuñado del rey Felipe VI, que tiene un plazo de 5 días para entrar en prisión y empezar a cumplir la pena de 5 años y 10 meses por su implicación en un caso de corrupción. Y en el mundo deportivo, en el fútbol profesional venezolano, Zamora recibe esta noche a Mineros de Guarayana en el partido de vuelta de la gran final del Torneo Apertura 2018. Continúen con Aquí se habla libertad. Son las 11:31. Para disfrutar de un exquisito cochino asado o frito en un lugar limpio y agradable, no tienes que salir de Caracas. Ahora en Las Mercedes cuentas con Mi Cochinito Favorito, donde disfrutarás de una comida sana y sabrosa acompañada de tu bebida favorita. En la calle Nueva York, Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana. Solo por RCR 750 AM. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750. La radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Bueno, y ahora entramos en pleno debate. Ahora sí tengo la casa llena. Bienvenido, le quiero dar la bienvenida muy especial al doctor Juan Domingo Alfonso, que es uno de los autores de un libro muy importante, que son los estudios sobre la Asamblea Nacional Constituyente y su inconstitucional convocatoria en el año 2017. Y está con nosotros, ya lo sabemos, el joven periodista Orlando Avendaño, que también escribió un libro, Días de Sumisión, cómo la democracia venezolana perdió la batalla contra Fidel. Y a mí me parece que hay una relación, porque es que Orlando debe estarse preguntando, pero bueno, ¿cómo es que nosotros tenemos 20 años dando esta batalla? Parece ser que la estamos perdiendo, porque lo que se está es institucionalizando nada más y nada menos que el comunismo. Y yo creo que la Asamblea Nacional Constituyente tiene guardada en algún sitio la nueva constitución comunista. Pero ¿cómo es que nosotros llegamos a aceptar una Asamblea Nacional Constituyente cuya convocatoria fue inconstitucional? ¿Y por qué es inconstitucional, doctor Juan Domingo Alfonso? ¿Por qué cree usted, porque usted propone que es inconstitucional? Sí, muy buenos días, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, es inconstitucional por diversas razones. Es inconstitucional porque la Constitución vigente, que costó mucho lograrla, establece en sus artículos 347 y siguientes que la Asamblea Nacional Constituyente es para realizar, redactar y elaborar una nueva Constitución y los fundamentos jurídicos de la misma. Y eso no ha sido lo que ha sucedido. Como tú decías ahora, nosotros no conocemos ni un artículo, ni un esbozo desde el punto de vista escrito
u oral de lo que va a ser esa constitución. Probablemente podamos ser sorprendidos en un futuro en cuanto a una constitución ya elaborada. Si nosotros comparamos históricamente la Asamblea Nacional Constituyente del año 47 o lo que vivimos más recientemente sin pasar por la Constitución del 61 con la Constitución del 99, vimos que esa Asamblea Nacional Constituyente se efectuó y vimos todas las discusiones y las actas de las mismas para elaborar ese proyecto de constitución, el cual luego fue votado. Esto no es lo que está sucediendo ahorita. Nosotros tenemos una cantidad de actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente y no conocemos ningún artículo de la Constitución. Por ello, nosotros sostenemos, distintos profesores de Derecho Público, Derecho Constitucional y Administrativo de distintas universidades del país y distintos trabajos que hemos publicado, que esa Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional porque se aparta y por ello es fraudulenta de las finalidades previstas en los artículos mencionados. Asimismo, es inconstitucional porque dicha constitución, como también lo ha señalado el órgano que se encargó de llevar a cabo las distintas elecciones aquí, como lo fue Smartmatic, luego de las supuestas elecciones del 30 de julio, también se señaló que esos números no eran absolutamente creíbles y que había un número abultado de dichos votos supuestamente obtenidos luego de la convocatoria civil por parte de la Asociación Civil en el 16 de julio del 2017, obteniendo 8 millones y pico supuestamente de votos. Por eso, esa Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional porque viola lo establecido en los artículos 347 y siguientes, es inconstitucional porque es fraudulenta, porque no se apega a su finalidad, tiene vicios de nulidad en cuanto a su constitución y además tiene vicios en cuanto a su legitimidad. Por eso muchos profesores y estudiosos de Derecho Administrativo hemos publicado diversas obras y hemos criticado la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Por cierto, también se ha señalado que la Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional por otras dos razones. Primero, porque el presidente de la República usurpó la soberanía popular porque él mismo convocó a la constitución de la Asamblea Nacional Constituyente. Y asimismo, es decir, nosotros los venezolanos, los ciudadanos, no tuvimos la oportunidad de si queríamos o no una Asamblea Nacional Constituyente, sino que el presidente de la República, él mismo, en virtud de su poder, convocó a la constitución de la Asamblea Nacional Constituyente. Y ahí hemos dicho que se arrogó la voluntad popular, que se tomó la voluntad del poder popular para él. Muchas veces se han ufanado de que de los órganos del poder popular, de que consultan al pueblo, de que se consulta al pueblo siempre. Y en una decisión supuestamente tan importante, de la cual, como he dicho, no conocemos ni un artículo luego de casi un año, de tal manera que se ha separado de su finalidad, que es otro rasgo de inconstitucionalidad, pues no la conocemos y el presidente se arrogó la voluntad popular. Pero por otra parte, Víctor, se ha dicho que es inconstitucional, y estimados oyentes, porque tampoco fue consultado el pueblo para la aprobación de las bases comiciales. Las bases comiciales fueron también determinadas por el presidente luego del decreto 2830 por el decreto 2831. De tal manera que el presidente de la República se vuelve a arrogar la voluntad popular predeterminando él mismo las bases comiciales y teniendo dos criterios para la determinación de las bases comiciales, que es parte del trabajo que hemos realizado. Uno, esas bases comiciales eran desde el punto de vista sectorial, por lo cual también se ha criticado que no es una que no constituyó una Asamblea Nacional plural, sino que se escogieron determinados sectores
Y por otra parte, el otro criterio que se utilizó fue el criterio territorial. Entonces, el criterio sectorial y el criterio territorial, como si fuera una elección de alcaldes, violándose también el derecho al sufragio de un voto, un constituyentista, como lo habíamos hecho anteriormente, de tal manera que esas son las diversas razones por las cuales nosotros, distintos profesores de Derecho Público, de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo, hemos sostenido contundentemente que esa Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional. Pero hay algo mucho más importante. La Asamblea Nacional Constituyente no fue y no es necesaria. ¿Y por qué no es necesaria? Veamos a nuestro pueblo, veamos a nuestros ciudadanos, veamos a la gente que está al lado de nosotros. Es que la Asamblea Nacional Constituyente, con la determinación de la unidad tributaria o con la determinación de la ley de inversiones extranjeras, que no incentiva la ley de inversiones extranjeras, realmente está solucionando las necesidades de nuestros conciudadanos, del pueblo. No, sencillamente la Asamblea Nacional Constituyente es un parapeto. Es algo superfluo que se ha montado allí subverticiamente con una finalidad muy clara desde nuestra perspectiva, usurpando la voluntad popular y la voluntad de los ciudadanos venezolanos. ¿En qué consiste eso? En que se pretende suplantar o sustituir a la Asamblea Nacional. Primero fue la tesis del desacato. Segundo fue el estado de excepción, que no es excepción, sino es continuado durante 7 u 8 veces, de tal manera permanente, también violando la Constitución. Y ahora, con un nuevo subterfugio, el cual vimos nosotros el 30 de julio pasado, que no había nadie votando, y luego nos aparece una votación de 8 millones de votos ya criticada por Smartmatic, que no resuelve las necesidades del pueblo, no resuelve las necesidades de nuestros ciudadanos. Y aquí el problema es que se ha pretendido, luego de una elección que fue absolutamente democrática, el 15 de julio de diciembre del 2016, elegida la Asamblea Nacional, lo que se ha pretendido entonces es suplantarla y sustituirla y separarla de lo que siempre se abogó dentro de la Constitución, todo en un Estado de Derecho, y fuera de la Constitución nada. Dicho por el presidente difunto, y era un respeto, supuestamente había que tener un respeto absoluto por la Constitución vigente del 99, y eso no está sucediendo hoy en día. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, Víctor, y estimados oyentes, es lo siguiente. Durante las discusiones para la Asamblea Nacional Constituyente del 99 y todo el periodo desde la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente hasta que se dictó esta Constitución del 99, hubo una discusión en el sentido de si esos actos podían ser controlados. Y hay diversas sentencias del año 99 con votos salvados muy importantes que señalaron que esos actos, si no tenían control, me refiero a los actos luego de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, sería crear un poder omnímodo, sería crear un monstruo que no tendría control. Por supuesto, los votos salvados no lo señalaron así, pero crear un poder omnímodo, una de las conquistas del Estado de Derecho fue que no habían actos excluidos de control constitucional. Y en este ahora interregno, desde el 30 de julio del 2017, y no sabemos hasta cuándo, todos los actos de la Asamblea Nacional Constituyente no tienen ningún control. No hay control constitucional, no hay control jurídico alguno, de tal manera que tenemos un suprapoder que no puede ser controlado. Y eso es distinto a que el poder constituyente sea originario. El poder constituyente que es originario es el del pueblo. Pero una vez que el pueblo designa a una asamblea, los actos de esa asamblea tienen que estar supeditados a la Constitución. Y esos actos
deben tener control constitucional. Imagínense ustedes, y estimados oyentes, que se establezca la pena de muerte por la Asamblea Nacional Constituyente, o se establezcan determinados actos que son inconstitucionales. Bueno, esos actos tienen que tener control, y tienen que tener control jurídico. Aquí lo que se ha creado es un sopropoder donde todos los poderes tienen que inclinarse ante él y que no tiene ningún control jurídico. Esto sin hablar del control político. Por tanto, ese periodo desde la instalación de la Asamblea hasta que se dicte una nueva constitución está creando un órgano que no tiene ningún control. Y alguno de ustedes me podrá decir o me podrá preguntar, bueno, profesor, pero el artículo 349 de la Constitución no establece que los poderes constituidos no podrán oponerse a los actos de esa asamblea. Sí, el artículo 349 establece eso, pero eso lo establece en relación a la elaboración y la redacción de la Constitución. Lo que se pretende es que si el pueblo quiere una nueva Constitución, los poderes constituidos, vamos a decir, la Asamblea Nacional, determinados órganos, el Tribunal Supremo, etcétera, no se pueden oponer a ese texto jurídico redactado. Pero otra cosa muy distinta, que a eso se refirieron todas las sentencias de la Sala Político-Administrativa y los votos salvados que señalé también de la Sala Constitucional, otra cosa distinta es que los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente, actos, leyes, etcétera, no tengan el control constitucional. Ahora, es muy grave lo que estás diciendo, porque lo que estás diciendo es perfectamente compatible con lo que comentaba yo con Orlando Avendaño. Estamos sometidos por las vías de hecho, de la bicha pasamos a la violada, de la violada a la absoluta impunidad, y la verdad es que la ley luce y el Estado de Derecho luce absolutamente lejano. Vamos al corte y a la vuelta vamos a sacar conclusiones al respecto. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:48. ¿Alguna vez has sentido el placer de acostarte en tu cama y sentir que te abraza con suavidad? ¿O has entrado a tu baño y percibes energías que te relajan? La nueva colección Efecto Armonía de Ama de Casa ha sido creada con ese propósito, por tener sábanas, cobijas, toallas y más, hechas con telas de alta calidad y diseños con colores que transmiten tranquilidad. Ingresa ya en amadecasa.com o visita nuestras tiendas físicas y déjate inspirar por la paz, relax y equilibrio de nuestros nuevos diseños. Ama de Casa, toca, siente, vive. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. En el restaurante El Budare de la India puedes saborear y deleitar las multisápidas arepas con el relleno que tú prefieras y un refrescante batido de frutas frescas. Ah, y de las sopas y hervidos, ni hablar. Avenida Páez, El Paraíso, frente a las quintas aéreas. Restaurante El Budare de la India. Deleita tu paladar. La libertad, para ser considerada tal, no puede tener ni restricciones ni adjetivos. Esos serán los temas acerca de los cuales conversaré junto con Thais Peñalver en Buen Provecho. Los invita el doctor Daniel Barnaghi, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. @prensa RCR y buen provecho.
Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, estamos aquí con la gratísima compañía de Orlando Avendaño, de un conjunto de jóvenes comunicadores egresados de la UCAP que lo vinieron a acompañar, y del doctor Juan Domingo Alfonso Paridisi. Orlando Avendaño escribió Días de Sumisión, cómo la democracia venezolana perdió la batalla contra Fidel, y el doctor Juan Domingo Alfonso es uno de los autores de los estudios sobre la Asamblea Nacional Constituyente y su inconstitucional convocatoria en 2017, que fue compilado por los doctores Alan Bruer Carías y Carlos García. Ahora, esto comenzó en algún momento del siglo XX y estos son los resultados. Estamos a punto de que nos claven una constitución cubana, marxista, con una Asamblea Nacional de levantamanos de 500 personas, con la eliminación definitiva de la Asamblea Nacional como poder público autónomo y capaz de deliberar y de hacer leyes. Tiene un minuto cada uno. Vamos a comenzar con Orlando. ¿Qué significa esto? Yo creo que lo que dice el profesor es muy importante, porque la conclusión y lo tajante acá es que se impuso el totalitarismo. 30 de julio del año pasado se impuso el totalitarismo a través de un armatoste inmensísimo que nadie puede definir, porque no se sabe bien qué es, porque se supone que está designado para elaborar una constitución, y es lo que no ha hecho. Pero es un armatoste que controla absolutamente cada espacio del poder político en el país. Y por eso es que, por ejemplo, lo relacionado a cualquier proceso electoral en el país o a cualquier aspiración a cargo político es algo que es etéreo, que no sirve para nada, porque la Asamblea Nacional Constituyente controla absolutamente cualquier espacio. Por eso es que a partir del 30 de julio del año pasado, aquí la única forma de llevar a cabo un proceso transitorio es a través de la ruptura completa con el Estado, porque es un Estado totalitario. No sé si... Doctor Juan Domingo Alfonso. Sí, yo quería puntualizar otra idea muy rápidamente, que se nos ha hablado de que estamos en presencia de leyes constitucionales, y eso no es cierto. Ese adjetivo de esas leyes constitucionales, una vieja tesis de Carl Smith, que fue utilizada aquí, por cierto, con la ley de elección y remoción de los gobernadores, y fue utilizada también con la importante ley de descentralización político-territorial. Y esas leyes constitucionales, en primer lugar, son emanadas de la Asamblea Nacional o de los parlamentos, del Poder Legislativo. No son emanados de una Asamblea Nacional Constituyente. Primera diferencia. Y segunda diferencia, esas leyes constitucionales, como lo sostuvo la antigua ley orgánica, la antigua Corte Suprema de Justicia, y como lo ha sostenido Doctrina Venezolana, son aquellas que modifican limitadamente la Constitución sin rozar sus decisiones políticas fundamentales. Fíjense que son decisiones políticas fundamentales o actos constitucionales. El hecho de ser una república, el hecho de ser una democracia, etcétera, etcétera. Esas son decisiones políticas fundamentales. Estas leyes constitucionales son para crear una unidad tributaria, o para crear la ley de inversiones extranjeras, como dije, u otras que no tienen nada que ver con una decisión política fundamental. Por otra parte, está lo que tú preguntas, Víctor. Bueno, por ello hemos tenido un gran movimiento a nivel internacional. Por ello, nuestro país, desafortunadamente, se ha salido del carril democrático, y todos los países de creencia y de espíritu democrático y de fundamento democrático están y han sancionado a Venezuela. Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, el Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, el Reino Unido, etcétera, etcétera. Es decir, el gobierno se ha ido quedando solo desde el punto de vista internacional. Lo que hace unos años atrás pasaba algo distinto, había cierto
de alguna manera cierta ilusión por lo que estaba pasando aquí, ahora hay un contraste absoluto. Y por otra parte, ese es el control que me refiero, el control internacional, las sanciones internacionales, porque tenemos problemas en cuanto a nuestra democracia. Pero lo otro es el control nuestro, de los ciudadanos venezolanos. Los venezolanos no estamos contentos, el venezolano está pasando hambre y miseria y está descontento con esta situación. Y con esto termino. Prueba de ello fue las elecciones del 20 de mayo. 40% de abstención. Ahí el pueblo se expresó. Miren, este último capítulo no está escrito. Vamos a hacer una constitución en algún momento libertaria y de derecho. Y por supuesto, mientras estén los jóvenes con nosotros, como Orlando Avendaño y su compañía y sus compañeros, esto no se puede dar por concluido. Pero bueno, lo que sí se da por concluido antes de que Kenger Jaramillo me dispare es este programa de hoy 13 de junio. Aquí se habla libertad, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga, y hoy estuve acompañándolos casi que en grata compañía, pero con la ausencia de Rocío Guijarro, Víctor Maldonado. Rocío, pon un Twitter y di dónde está, que me tienen loco por las redes sociales. Saludos a todos. RCR presentó Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado.